Bueno, el gobierno entregó su apoyo al director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, luego que se revelara un nexo laboral entre 2012 y 2013 con una empresa creada por Giorgio Martelli, conocido como recaudador de fondos para campañas políticas y que luego tuvo él también vinculación con SQM. Vamos a conversar en profundidad de todo este tema, pero sobre todo del tema de qué es delito, qué no es delito tributario, en el tema también de las boletas ideológicamente falsas, junto a quien es profesor de Derecho Tributario de la UDP, Vicente Furnaro. Señor Furnaro, gracias por acompañarnos y también, obviamente, que lo entrevistamos en el contexto de que significa alguien que trabajó en la División Oriente, en la División Jurídica Oriente del Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto también tiene esa experiencia en su haber. A ver, primero en términos generales, desde su perspectiva, pedir boletas ideológicamente falsas a otra persona para lograr un financiamiento irregular de una campaña, ¿es o no es delito? A ver, hola Mónica, buenas noches. Para que exista un delito tributario tienen que ocurrir dos cosas. Primero, que se cumpla con la descripción objetiva que la ley hace de los hechos en que consiste un delito tributario. Por ejemplo, utilizar boletas o facturas falsas, ya sea material o ideológicamente, para rebajar la base imponible sobre la cual termino pagando un impuesto. Eso lo comete quien recibe normalmente estos documentos. También constituye un delito tributario la facilitación de estos documentos para que sea ese otro que la recibe el que pueda cometerlo. Esa es una parte, la descripción objetiva de los hechos típica. Pero otra también es la intencionalidad que está detrás. Si yo no tengo la intención con mi conducta y con mis hechos de defraudar al fisco, de evadir impuestos, de pagar menos, de disminuir artificialmente lo que tengo que pagar, yo no estoy cometiendo un delito tributario. Probablemente otros sí. Señor Furnaro, pero delito tributario propiamente no. Para ser súper claro, cuando hay un político que pide una boleta ideológicamente falsa, que es lo que estamos viendo finalmente en el caso SQM, también en el caso Penta, cuando hay alguien que pide una boleta ideológicamente falsa para financiar una campaña, según, por ejemplo, el director jurídico del Servicio de Impuestos Internos y según también su propio director, el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, dicen que sí, que eso es delito. Otra cosa es cómo se le persiga. Por eso yo le pregunto, el político que pide una boleta ideológicamente falsa para justificar una plata que le va a llegar de manera irregular, ¿comete o no delito? A ver, ¿es coautor o no, de acuerdo al Código Tributario, coautor de facilitación de boleta ideológicamente falsa, sí o no? Hay dos opciones. El servicio no trabaja en la lógica de si uno es político o no político. Trabaja en la lógica de si se cometió o no se cometió un delito tributario, bajo múltiples criterios para perseguir de una u otra manera. Si yo, como tercero, sea político o no político, entrego o facilito facturas o boletas ideológicamente falsas a otros, voy a tener, si lo quiero perseguir penalmente con una querella, que acreditar que la intención de él fue permitir que el otro cometiera delitos tributarios. Si la intención fue obtener financiamiento vulnerando la ley de financiamiento de los partidos, de las campañas políticas, cohecho o el que fuere, no estoy hablando de delito tributario, estoy hablando de otros delitos. De manera que esto es caso a caso, no lo sabemos, no se establece una regla general. Tenemos que ver cuál fue la intencionalidad al facilitar esa factura o esa boleta para que el que la reciba, además de facilitarme fondos para mi campaña política, pudiera descontarse sus impuestos. Y esa es una cuestión que tiene que decir la investigación uno a uno, caso a caso. Por eso no es viable, no es correcto técnicamente decir, mire, los políticos sí o los políticos no. No, momento, veamos caso a caso. Esto requiere una carga de prueba, una acreditación seria, un sustento serio por parte primero del Ministerio del Servicio de Impuestos Internos para resolver cómo los persigue y luego el trabajo de la Fiscalía y el Ministerio Público. A su juicio, ¿puede Fiscalía formalizar? Y le estoy preguntando por políticos, señor Furnaro, porque son políticos justamente los que están en cuestión, por eso no se lo estoy preguntando en genérico, se lo estoy preguntando sobre los casos concretos que son Penta y SQM. Y en ese sentido, le vuelvo a preguntar por políticos, ¿usted cree que a los políticos que estén involucrados en Penta y también en SQM pueden ser formalizados por la Fiscalía si es que no se querella en su contra el Servicio de Impuestos Internos o no pueden?
No, a ver, en Chile existe, y eso es clarísimo ya a esta altura, todo el mundo lo sabe, el monopolio de la acción penal tributaria. Aquí solamente el Servicio de Impuestos Internos es quien resuelve contra quién presenta querella o denuncia por delitos tributarios. Después de un proceso de recopilación de antecedentes en que el servicio evalúa distintas cosas, el efecto ejemplarizador, históricamente han habido querellas con efecto ejemplarizador muy importante. Recuérdense ustedes la época de los 90, las querellas contra el Colo-Colo y sus dirigentes en el ámbito deportivo, querellas a comienzos de los 2000 en el mundo artístico con el famoso contador Cajas, etcétera. Querellas que, dada la trastienda pública, han servido como efecto ejemplarizador. Luego también tiene en consideración el servicio, el perjuicio fiscal evadido. ¿Cuánto es en verdad lo que está evadido acá? La naturaleza del impuesto, la reiteración. ¿Es esto una maquinación permanente o es una conducta aislada? ¿Es una querella, una factura, una boleta una vez en el tiempo o es una conducta reiterada, sistemática, que manifiesta ya una intencionalidad? Por lo tanto, bajo esos criterios el servicio resuelve. ¿Puede querellarse contra un político? Por supuesto que sí. Ahora, Claro. ¿quién recibe? Sí, perdón. Sí, no. Entiendo que el monopolio de la acción penal respecto de delitos tributarios lo tiene el Servicio de Impuestos Internos. Pero yo le estoy preguntando si una vez que se presenta una querella, que a veces resulta que dice en contra de quienes resulten responsables, ¿eso es suficiente paraguas como para que la Fiscalía se pudiera formalizar a políticos en el caso Penta, en el caso SQM, sin que haya una querella específica en contra de ellos por parte del Servicio de Impuestos Internos? Sí. ¿O uno sí usted cree que no? A ver, yo entiendo que sí, aun cuando en el sistema anterior, antes de que naciera el Ministerio Público, hubo un fallo de la Corte Suprema que se refirió a este tema que se llama la nominatividad de la acción penal tributaria, si es necesario que se diga con nombre y apellido contra quién deduzco querella o no. La Corte Suprema, digo, en esa sentencia, que es por ahí por el 98, dijo, mire, me basta con que usted señale y contra quién resulta responsable, y con eso cumple con el monopolio, con su deber del artículo 162. De ahí en adelante, con esa fórmula, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. Por lo más sería mucho pedir que el servicio estableciera un listado general de una sola vez de quiénes son los supuestos responsables. Usted en algún minuto en una columna habló de la acción que podía realizar también en estos casos de impuestos el Consejo de Defensa del Estado. ¿Nos puede explicar? Sí. A ver, esa es la norma del artículo 162 dice, mire, en nuestro país el único que decide contra quién se deduce una querella o denuncia es el Servicio de Impuestos Internos. Obviamente, para impedir que entre los particulares exista esta amenaza de ir al Servicio de Impuestos Internos y se desvirtúe el tema. Pero esa norma también da la opción de que el servicio requiera al Consejo de Defensa del Estado para que sea el Consejo de Defensa del Estado el que deduzca esta acción o querella. Cuestión que muy escasa vez se ha utilizado, una norma sin utilización. Y a mi entender es una norma que debe utilizarse cuando exista alguna circunstancia que inhabilite, por ejemplo, a el director o a algún subdirector o alguien que participe en esta decisión de querella. Por lo tanto, como ocurría, por ejemplo, con el caso Johnson o eventualmente con cualquier otro caso. Pero es una norma que no ha sido en verdad utilizada. El servicio se ha reservado para sí el ejercicio de las querellas y las denuncias. Ya, pero usted dice entonces que se podría abrir de alguna manera esta ventana. Hay una polémica también respecto a cuál es el rol del Servicio de Impuestos Internos. Senadores como el senador Quintana, el PPD, ha dicho que el Servicio de Impuestos Internos tiene un rol eminentemente recaudador y no de acción penal. Y le ha contestado hoy día en una entrevista al diario Mercurio el director del Servicio de Impuestos Internos, el señor Llorat, quien ha dicho que la tesorería es la encargada de recaudar y que en el Servicio de Impuestos Internos son encargados de fiscalizar y administrar los impuestos y que tienen que colaborar con recaudación, pero por la vía de disminuir la evasión y la elusión. ¿Cuál es el rol de Impuestos Internos? Exacto. Mire, hubo un proyecto de ley, no sé en qué terminó, el año 2006, del senador Chaguán, que decía que ante cualquier delito tributario proponía que el director se querellara automáticamente, después viendo salidas alternativas, etcétera, para que se evitara esta discusión que estamos teniendo hoy día, esta discrecionalidad del director del servicio, porque hoy él decide ante sí contra quién no, bajo los criterios que ya le mencioné. Efectivamente, tiene razón el director cuando dice aquí la institución recaudadora, la que nos cobra los impuestos, es tesorería.
¿Qué impuestos nos cobra Tesorería? Los que determina impuestos internos cuando nos fiscaliza. Ahí sale un numerito, usted me debe tanto, señor, y es Tesorería la que me cobre. Esa función fiscalizadora de impuestos internos y determinadora de impuestos tiene distintos brazos, distintas herramientas. Una es la fiscalización, que todos los días todos sentimos los procesos de fiscalización, los programas de fiscalización, etcétera. Y también, indirectamente, para lograr esto, este efecto de mayor obtención de impuestos, de mayor determinación, se utiliza la herramienta penal. Pero la herramienta penal no es el objetivo principal del Servicio de Impuestos Internos, no es un órgano persecutor. Los abogados del Servicio de Impuestos Internos no están para meter preso gente, están para determinar impuestos. Si para eso yo tengo que utilizar razonamientos de política tributaria para que cuando corresponda y como corresponda yo dé una señal y a través de eso logre que se paguen más impuestos, bueno, también estoy cumpliendo con mi función fiscalizadora, pero no hay que desvirtuar esa función. El servicio no es un órgano persecutor. Sería inviable, además, esa visión objetiva de que, mire, frente a una boleta falsa, querella contra todo el mundo. No sería impracticable. No es lo que persigue el sistema nuestro de la manera en que está establecido. ¿Y entonces qué debiera determinar a su juicio la decisión de el Servicio de Impuestos Internos de querellarse o no en contra de los políticos que hayan pedido boletas ideológicamente falsas para financiar sus campañas o para cualquier fin? ¿Qué debería ser lo determinante para decir en este caso sí me querello de parte del Servicio de Impuestos Internos y en este caso no me querello? Porque hoy día el director decía que en la mayoría de los casos no iba a haber una acción penal. Seguramente lo dijo porque él ya conoce los antecedentes de cada uno de los políticos en la etapa de recopilación de antecedentes, pero eso no es algo que se pueda establecer a priori, como decía antes, en términos generales. Si el servicio logra, respecto de algún político, establecer en su querella y darle este paso entonces para que el Ministerio Público investigue que algún político incurrió en esta facilitación con el objetivo de que el que recibió en la empresa haya evadido impuestos, ok, tenemos un delito para ese sujeto, que es el delito de facilitador de factura falsa, de boleta falsa. Si no, el servicio tendrá que, junto con la Fiscalía con posterioridad, encasillar a este facilitador quizás como un cómplice, un facilitador en términos generales, del delito que comete aquel que recibe la boleta falsa para disminuir impuestos, que es la empresa. Si logra acreditar todo lo que hay que acreditar para encasillar a este facilitador, en este caso un político, en una de estas dos figuras, tanto en la cuestión del objetiva como en la intencionalidad, y tiene las pruebas fuertes para hacerlo, no tengo duda que lo va a hacer y lo tiene que hacer. Si no, bueno, no es suficiente para interponer ninguna querella ni una denuncia. Se ha dicho, aparte del mundo político, que hay una suerte de discriminación en contra de ellos porque antes estas boletas ideológicamente falsas se pasaban a gastos rechazados. El director del Servicio de Impuestos Internos ha aclarado que eso no es así, en el sentido de que pasa a gastos rechazados cuando el trabajo sí se ha realizado, que no es el caso de lo que está investigando. Pero más allá incluso de ese hecho puntual, señor Furnaro, quiero preguntarle, ¿cree usted que hay un cambio de conducta, de interpretación en el Servicio de Impuestos Internos? Porque si uno recorre al pasado, hay otras acciones penales que surgen de denuncias del Servicio de Impuestos Internos y que tienen que ver con boletas ideológicamente falsas. Sí, a ver, si yo me voy a la persecución de un efecto, como decía yo, ejemplarizador, tenemos casos como los que mencioné y este sería uno de ellos. Si yo me voy propiamente a la persecución de un delito tributario por incorporar boletas falsas, por los montos que se está hablando, es más difícil encontrar en la historia reciente querellas por este concepto. Sí, eso es efectivo. De manera que la respuesta es sí por una parte, no por otra, en verdad. Y el caso Girouet, el caso Fragatas, el caso de la Comisión Nacional de Acreditación, en donde los montos son similares, ¿qué son entonces? Puedo nombrarle más, digamos, pero para nombrar algunos. Sí, son delitos distintos. Todos tienen sus circunstancias precisas. Ahora, todos tienen boletas ideológicamente falsas. Facilitación de boletas ideológicamente falsas es algo que ya se había perseguido. Exacto. Sí, si se está persiguiendo solamente la incorporación de boletas ideológicamente falsas, sí, el servicio puede hacerlo. ¿Esa es la pregunta? Sí, puede hacerlo, no hay ninguna duda. No, la pregunta es si lo ha hecho antes. Consistente con su historia. Lo ha hecho antes en consideración de todas las variables que yo he dicho. ¿Ok? Ahora, lo normal es que el servicio persigue facturas ideológicamente falsas, con mayor
reiteración, porque es más grave desde el punto de vista tributario. Hay un IVA incorporado, además del gasto del impuesto a la renta, porque siempre el IVA va a ser un impuesto más relevante que el impuesto a la renta desde el punto de vista de su persecución, porque yo ya tengo el dinero del que me pagó el IVA y no lo voy a depositar ante la entidad pública. Por lo tanto, siempre el servicio se ha ido más por esos delitos, los delitos de comercio clandestino, los delitos de facturas falsas. Se dio un golpe muy fuerte el año 2001 en el plan de lucha contra evasión y aumentó crecientemente el número de querellas. Pero de existir por boletas, bueno, sí, si se cumple con los otros criterios. Por ejemplo, efecto ejemplarizador. Con esta muestra que quiero dar, señor, espero que el resto de las empresas no sigan incurriendo en esta conducta. Es perfectamente factible que lo hagan, sí. Señor Furnaro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Ok, Mónica. Chao. Buenas noches.